La tragedia de Manuela Ortiz, 1869, Oaxaca. La novia que no cambió de zapatos. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. La tragedia de Manuela Ortiz, 1869, Oaxaca. La novia que no cambió de zapatos. Capítulo 1. Los zapatos que no debió usar. En la ciudad de Oaxaca de Juárez, capital del estado de Oaxaca, ubicada a 1550 metros sobre el nivel del mar en el valle del mismo nombre, que era depresión geográfica formada por la convergencia de tres valles menores que los geógrafos llamaban el Valle de Etla al norte, el Valle de Tlacolula al oriente y el Valle de Cimatlán al sur, convergencia que había hecho de la ciudad ubicada en el punto central de esa confluencia el lugar natural de asentamiento humano desde tiempos prehispánicos, cuando los zapotecas habían construido Monte Albán en la montaña que dominaba el valle, desde el poniente con sus pirámides y sus palacios, que 1500 años después seguían siendo presencia visible en el paisaje urbano de Oaxaca como recordatorio de que la historia de ese valle era mucho más larga que la historia española, que había comenzado en 1522, cuando las tropas de Francisco de Orozco habían llegado al valle y habían establecido la villa española que eventualmente se convertiría en la ciudad de Oaxaca, ciudad rodeada por montañas que en todas las direcciones formaban el horizonte con cimas que alcanzaban 3000 metros, creando barrera natural que había hecho del valle espacio relativamente aislado, que durante siglos había desarrollado identidad cultural propia que se expresaba en la lengua zapoteca, que seguía siendo hablada en los pueblos del valle, aunque el español era la lengua dominante en la ciudad, en las artesanías textiles, particularmente los tejidos de lana y de algodón, que las tejedoras de los pueblos producían con técnicas que databan de tiempos prehispánicos, en la cerámica de barro negro de San Bartolo Coyotepec, que era producto único de la región, y en la gastronomía que combinaba ingredientes prehispánicos con técnicas españolas, produciendo moles que eran preparaciones complejas que requerían días de trabajo y que eran símbolo de identidad oaxaqueña, en ciudad que durante período colonial había sido centro administrativo y eclesiástico de considerable importancia, siendo sede de la Intendencia de Oaxaca, que era división administrativa que incluía territorio extenso del sur de México, y siendo sede del obispado que tenía jurisdicción sobre toda la región, incluyendo Chiapas y parte de Veracruz. Importancia que se había expresado en la construcción de edificios monumentales que incluían la catedral, cuya construcción había comenzado en 1553, aunque no había sido terminada hasta 1700, y que era edificio de cantera verde, de estilo barroco, que dominaba el costado norte de la plaza principal llamada el Zócalo, el Templo de Santo Domingo,
que había sido construido por los dominicos en el siglo XVI y que era considerado uno de los ejemplos más notables de arquitectura barroca novohispana, con su fachada elaboradamente tallada y su interior cubierto con decoración de estuco dorado que cubría cada centímetro de las paredes y del techo, creando efecto de riqueza visual que los visitantes encontraban abrumador en su intensidad, y múltiples conventos, templos y capillas que, distribuidos por la ciudad, creaban paisaje urbano donde la arquitectura religiosa era omnipresente. Ciudad que para el año de 1869, cuando la historia de Manuela Ortiz, que voy a narrar en cada uno de sus detalles, ocurrió, había alcanzado población de aproximadamente 25.000 habitantes que habitaban el centro. Histórico, con sus calles trazadas en cuadrícula regular según el modelo español de ciudades coloniales, y los barrios que se extendían hacia las afueras, donde la población indígena y mestiza vivía en condiciones más modestas que la élite criolla del centro, pero con vínculos culturales y económicos con los pueblos del valle que proporcionaban a la ciudad el maíz, el frijol, los chiles y los textiles que el comercio urbano requería, en ciudad que en 1869 estaba en Minonicintu, proceso de recuperación de las guerras que habían marcado las décadas anteriores, particularmente la Guerra de Reforma, que había enfrentado a liberales y conservadores durante 3 años, desde 1858 hasta 1861, y la intervención francesa que había ocupado México desde 1862 hasta 1867, cuando las tropas francesas finalmente se habían retirado y Maximiliano había sido ejecutado en Querétaro. Guerras que, aunque no habían tenido en Oaxaca la intensidad que habían tenido en otras regiones de México, sí habían interrumpido el comercio, habían causado inestabilidad política y habían dejado a muchas familias en situación económica precaria, que los años de paz que siguieron a 1867 apenas comenzaban a remediar. En la tarde templada y luminosa del sábado 18 de septiembre de 1869, cuando temperatura había alcanzado 22 grados centígrados, que era temperatura perfecta para celebración al aire libre, porque no era ni el calor de mayo que podía hacer que los invitados buscaran desesperadamente la sombra, ni el frío de diciembre que requería chales y rebozos. Cuando el cielo tenía la claridad extraordinaria que el Valle de Oaxaca mostraba en los días secos de septiembre, antes de que las últimas lluvias de la temporada llegaran en octubre, cuando las flores de Cempalxóchitl, que eran las flores naranjas tradicionales de los altares de muertos, pero que también se usaban para bodas en Oaxaca por su color brillante y por su abundancia en esa época del año, habían sido colocadas en arreglos que llenaban el atrio de la parroquia de la Soledad, que era el templo del barrio del mismo nombre al sur del centro histórico, cuando aproximadamente 100 invitados que representaban las familias de clase media, comerciante de Oaxaca, estaban observando la ceremonia matrimonial que unía a Manuela Ortiz, de 22 años, con don Jacinto Paredes, de 38 años, cuando el sacerdote don Fidel Rosales, que presidía la ceremonia, pronunciaba las palabras finales de la bendición, que convertía a los dos en esposos, según la ley de Dios y de la Iglesia, cuando todo esto ocurría con la normalidad de una boda oaxaqueña de familia acomodada de mediados del siglo XIX. Manuela llevaba puestos los zapatos que cambiarían todo lo que seguiría. Los zapatos que Manuela llevaba eran pieza que don Jacinto le había entregado una semana antes de la boda como regalo prenupcial, con presentación que la madre de Manuela, doña Remedios, había presenciado y que había encontrado conmovedora,
porque los zapatos eran hermosos y porque el gesto de don Jacinto de preocuparse por ese detalle le había parecido señal de atención y de cuidado, que era lo que toda madre quiere ver en el hombre con quien su hija se casará. Zapatos de cuero de color marfil, que el zapatero don Aparicio Valdivia, que tenía taller en la calle de Alcalá, había fabricado según especificaciones que don Jacinto había proporcionado, zapatos con bordado de flores en la parte superior, que había sido realizado con hilo de seda de color dorado, que contrastaba elegantemente con el marfil del cuero, zapatos que cuando Manuela los había probado por primera vez, le habían parecido perfectos en tamaño y en comodidad, porque el zapatero había tomado medidas cuidadosas de sus pies y había construido los zapatos con la precisión que distinguía el trabajo de artesano experto del trabajo ordinario. Zapatos que don Jacinto había insistido que Manuela usara durante la ceremonia y durante la recepción, porque según él, representaban el inicio de nueva vida que la boda simbolizaba y porque quería verla con los zapatos que él había encargado específicamente para ella. Lo que ni Manuela, ni su madre, ni ningún miembro de la familia Ortiz sabía era que los zapatos que parecían simplemente regalo hermoso y apropiado habían sido preparados por don Jacinto después de que el zapatero los había entregado con tratamiento de la sola interior, que era la parte del zapato que estaba en contacto directo con la planta del pie. Tratamiento que consistía en aplicación de compuesto de trióxido de arsénico disuelto en aceite de linaza, que había sido aplicado sobre el cuero de la sola interior con pincel fino, cubriendo completamente la superficie que estaría en contacto con la piel. Preparación que cuando secaba era invisible a simple vista porque el aceite penetraba el cuero y el arsénico quedaba incorporado en la fibra en concentración suficiente para que el contacto prolongado con la piel causara absorción transdérmica del metal que en dosis acumuladas durante días y semanas causaría envenenamiento con síntomas que los médicos de la época frecuentemente atribuían a enfermedades ordinarias porque el arsénico producía cuadro que podía imitar gastroenteritis, anemia o enfermedad nerviosa dependiendo de la dosis y del tiempo de exposición. Esta es la historia de Manuela Ortiz, quien tenía 22 años cuando se casó con don Jacinto Paredes, el 18 de septiembre de 1869, en la parroquia de la Soledad de Oaxaca, quien durante la ceremonia y durante la recepción usó los zapatos que su novio le había regalado, llevándolos durante aproximadamente 8 horas continuas ese día, quien continuó usando los mismos zapatos durante los días siguientes, porque don Jacinto le había pedido que los usara regularmente, como manera de honrar el regalo y de acostumbrarse a ellos, quien durante la segunda semana después de la boda comenzó a experimentar síntomas que incluían ardor en las plantas de los pies que ella atribuyó a que los zapatos nuevos requerían periodo de ajuste, quien durante la tercera semana desarrolló síntomas sistémicos que incluían náusea, debilidad y dolor abdominal que el médico que la atendió diagnosticó inicialmente como cólico nervioso, quien murió el 26 de octubre de 1869, 38 días después de la boda de envenenamiento por arsénico, que fue identificado solo después de que el análisis de los zapatos que la hermana de Manuela había insistido en que se realizara reveló presencia de arsénico en concentración que no podía ser explicada por contaminación accidental, sino que indicaba aplicación deliberada, y cuya muerte generó investigación que revelaría que don Jacinto había planeado el envenenamiento durante meses como manera de heredar la dote de 17,000 pesos que Manuela llevaba al matrimonio, y que como viudo él recibiría en su totalidad. Capítulo 2. Oaxaca en 1869 y la ciudad en recuperación. El año de 1869
encontró a Oaxaca y a México en general en proceso de reconstrucción después de casi una década de guerras que habían interrumpido la vida normal del país. Proceso que en Oaxaca tenía características específicas derivadas del hecho de que el presidente Benito Juárez, que había liderado a los liberales durante la Guerra de Reforma y durante la resistencia a la intervención francesa, era oaxaqueño, y que su presencia en el poder nacional había dado a Oaxaca cierta prominencia política que la región no había tenido en décadas anteriores. Prominencia que se expresaba en la atención que el gobierno federal prestaba a los proyectos de desarrollo en Oaxaca, particularmente en la construcción de caminos que conectarían el estado con el resto del país, de manera más eficiente que los caminos coloniales que seguían siendo las únicas rutas disponibles en 1869. La economía de Oaxaca en ese periodo estaba articulada principalmente alrededor de la agricultura, que los pueblos del valle producían con técnicas que combinaban conocimiento prehispánico con innovaciones introducidas durante el periodo colonial. Agricultura que incluía el maíz, que era el cultivo fundamental tanto para consumo local como para venta en los mercados urbanos, el frijol, los chiles, de múltiples variedades que Oaxaca producía con diversidad que era conocida en todo México, y la grana, cochinilla que era insecto que vivía en nopales y que producía colorante rojo carmín que durante siglos había sido producto de exportación importante que se vendía en Europa, donde era usado para teñir textiles de lujo, aunque para 1869 la demanda de grana cochinilla había comenzado a declinar, porque los colorantes sintéticos que la industria química europea había desarrollado estaban sustituyendo gradualmente los colorantes naturales en el mercado internacional. La artesanía textil, que era otra actividad económica fundamental de la región, seguía siendo fuente de ingreso para miles de familias que tejían en telares de cintura las prendas de lana y de algodón que se vendían tanto en Oaxaca como en otras ciudades de México. Textiles que incluían rebozos, huipiles, que eran las blusas bordadas que las mujeres indígenas usaban como parte de su vestimenta tradicional, y zarapes, que eran mantas de lana que se usaban como abrigo durante las noches frías del valle, que aunque no eran extremadamente frías, sí requerían protección adicional, particularmente durante los meses de diciembre y enero, cuando temperatura podía descender a 10 grados centígrados. La sociedad oaxaqueña de 1869 reflejaba la estratificación que 3 siglos de período colonial habían establecido, y que la independencia y las guerras posteriores habían modificado, pero no eliminado. En la cima estaban las familias criollas que habían acumulado riqueza durante el período colonial mediante comercio, mediante propiedad de tierras y mediante ocupación de cargos administrativos que el sistema colonial había reservado para españoles y sus descendientes. Familias que, aunque habían sido afectadas por las guerras que habían confiscado propiedades y que habían interrumpido el comercio, todavía mantenían posición social y económica superior a la del resto de la población. Debajo de la élite criolla estaba clase media de comerciantes, de artesanos y de profesionales como médicos, abogados y maestros. Clase media que en Oaxaca incluía tanto mestizos como algunos indígenas que habían logrado educación y establecimiento económico que los había sacado de las comunidades rurales donde la mayoría de población indígena seguía viviendo. Clase media que era visiblemente más numerosa en 1869 que en décadas anteriores, porque las leyes de reforma habían desamortizado las propiedades eclesiásticas y comunales, creando oportunidades para adquisición de tierras y de propiedades urbanas que algunos individuos con recursos modestos habían aprovechado. En este contexto social, la familia Ortiz ocupaba posición de clase media comerciante consolidada.
Don Belisario Ortiz, que era el padre de Manuela, era comerciante de textiles, que operaba almacén en la calle del Comercio, donde vendía tanto textiles producidos en los pueblos del valle como telas importadas de Puebla y de Europa que llegaban mediante Veracruz, negocio que había establecido 20 años antes y que había prosperado durante las décadas de relativa estabilidad antes de las guerras y que había sobrevivido las guerras mediante combinación de prudencia financiera y de adaptación a las circunstancias cambiantes, negocio que para 1869 generaba ingresos anuales de aproximadamente 6,000 pesos, que permitían que familia viviera con comodidad en casa de 2 pisos en la calle de Murguía, a 4 cuadras del Zócalo. Capítulo 3. Manuela Ortiz y el regalo envenenado. Manuela Ortiz había nacido el 3 de abril de 1847 en la casa familiar de la calle de Murguía, siendo segunda de 4 hijos que incluían a la hermana mayor Socorro de 25 años, que se había casado 2 años antes y que vivía con su esposo en casa cercana. El hermano menor Esteban, de 20 años, que trabajaba con el padre en el almacén de textiles, y la hermana menor Rosario, de 18 años, que vivía en casa con los padres. Su padre, don Belisario, era comerciante cuyo éxito había sido construido sobre combinación de conocimiento profundo de los textiles que vendía, de honestidad en las transacciones que le había ganado reputación, de ser comerciante de palabra, que era reputación que en mundo de negocios del siglo XIX valía más que capital, porque permitía establecer crédito con proveedores sin necesidad de garantías formales más allá de la palabra dada, y de capacidad de adaptar el negocio a las circunstancias cambiantes que las guerras habían impuesto, incluyendo escasez de ciertos productos, interrupciones en las rutas de comercio y cambios en la demanda que las condiciones económicas producían. Su madre, doña Remedios, era mujer cuya presencia en la familia era la fuerza organizadora que hacía que la casa funcionara con eficiencia, que parecía natural, pero que era resultado de atención constante a detalles que incluían desde la gestión de las empleadas domésticas hasta la planificación de las comidas, que aprovechaban los productos de temporada del mercado, comprando cuando los precios eran más bajos y preservando mediante métodos que incluían secado, salado y conservación en vinagre, que permitían que la despensa estuviera siempre abastecida. Manuela, a sus 22 años, era joven, que sus padres describían con afecto, pero también con orgullo, porque reconocían en ella cualidades que valoraban. Era de carácter tranquilo, pero no pasivo, de inteligencia práctica que se manifestaba en su capacidad de manejar las cuentas del hogar que su madre le había delegado gradualmente durante los últimos años, y de habilidad manual que se expresaba en el bordado que hacía con precisión, que le había ganado encargos de familias del barrio que pagaban, bien por manteles y por sábanas bordadas, con los diseños que Manuela creaba. El cortejo de don Jacinto Paredes había comenzado en marzo de 1869, cuando había sido presentado a la familia Ortiz mediante un cliente del almacén que conocía a don Jacinto como empleado administrativo de la Casa de Moneda de Oaxaca, que era institución que acuñaba monedas de plata y de cobre usando metal que procedía de las minas de otras regiones, porque Oaxaca no tenía actividad minera significativa, pero que tenía la Casa de Moneda por razones históricas que databan del período colonial, presentación que había incluido descripción de don Jacinto como hombre establecido que ocupaba posición de responsabilidad, manejando contratos con proveedores de metal y con transportistas, posición que, según afirmaba, generaba ingresos anuales de aproximadamente 4,000 pesos, lo que don Belisario no verificó con profundidad suficiente, verificación que habría requerido contacto con autoridades en Puebla,
donde don Jacinto afirmaba haber vivido antes de trasladarse a Oaxaca 5 años antes, era que don Jacinto había sido despedido de empleo en casa comercial en Puebla por irregularidades que incluían desvío de fondos en cantidades que, aunque no eran enormes, eran suficientes para que el empleador considerara despido justificado, aunque no proceso judicial, porque prefería resolver asunto discretamente, y que don Jacinto se había trasladado a Oaxaca específicamente para escapar de reputación dañada en Puebla y para comenzar de nuevo en ciudad donde nadie conocía su historia. La dote que don Belisario había comprometido para el matrimonio de Manuela representaba acumulación de 20 años de trabajo comercial, efectivo de 8,000 pesos que representaba ahorros de familia, participación en el almacén de textiles valorada en 7,000 pesos que incluía tanto el local como el inventario, y ajuar valorado en 2,000 pesos, total de 17,000 pesos, que era suma considerable en la Oaxaca de 1869 y que para don Jacinto representaba solución a las deudas que había acumulado durante sus años en Oaxaca mediante inversiones fallidas y mediante gastos que excedían sus ingresos reales. Los zapatos que don Jacinto entregó a Manuela una semana antes de la boda habían sido encargados al zapatero don Aparicio Valdivia con especificaciones que incluían no solo el diseño y el bordado, sino también instrucción específica de que el zapatero entregara los zapatos a don Jacinto en lugar de entregarlos directamente a Manuela como era costumbre cuando zapatos eran encargados como regalo, instrucción que don Aparicio había aceptado sin cuestionarla, porque aunque era inusual, no era completamente extraordinaria y porque don Jacinto había pagado precio completo por adelantado, lo que eliminaba cualquier preocupación sobre cobro posterior. Lo que don Aparicio no sabía y lo que la investigación posterior revelaría era que don Jacinto, después de recibir los zapatos del taller, los había llevado a su habitación, donde durante 2 días había aplicado el tratamiento de la sola interior con el compuesto de arsénico que había preparado siguiendo instrucciones que había obtenido de un libro de química que circulaba en mercados de libros usados y que incluía sección sobre venenos que, aunque estaba destinada a advertir sobre peligros, también proporcionaba información suficientemente detallada sobre propiedades de diferentes compuestos para que persona con intención criminal pudiera usar esa información para preparar veneno. Aplicación que había realizado con pincel fino, trabajando en superficie de cuero poroso, que absorbía el aceite con el arsénico disuelto, dejando cuando secaba superficie, que a simple vista parecía simplemente cuero tratado con aceite para suavizarlo como era práctica común en fabricación de zapatos de calidad. El mecanismo del envenenamiento que don Jacinto había planeado dependía de 2 factores que él había calculado cuidadosamente. Primero, que el contacto prolongado de la piel de las plantas de los pies con el arsénico en la sola interior causaría absorción transdérmica del metal que, aunque era más lenta que absorción por ingestión oral, era suficientemente eficiente para que dosis acumuladas durante semanas alcanzaran niveles tóxicos. Y segundo, que los síntomas del envenenamiento por arsénico, que incluían problemas gastrointestinales, debilidad y manifestaciones neurológicas, serían interpretados por médicos como resultado de enfermedades ordinarias en lugar de envenenamiento, porque la ruta dérmica a través de zapatos era mecanismo tan inusual que médicos no entrenados en toxicología no lo considerarían. Don Jacinto había insistido que Manuela usara los zapatos durante la boda con argumento de que eran regalo especial que representaba inicio de nueva vida. Insistencia que Manuela había aceptado con naturalidad porque era petición que tenía sentido aparente. Y había continuado insistiendo durante los días siguientes que Manuela usara los zapatos regularmente
con argumento de que necesitaban ser domados, que era término que se usaba para referirse al proceso de ablandar cuero de zapatos nuevos, mediante uso hasta que el cuero se adaptaba a la forma del pie, argumento que, aunque era real como práctica general, era en este caso pretexto para asegurar que la exposición al arsénico continuara durante tiempo suficiente para que la dosis acumulada alcanzara nivel letal. Capítulo 4. Las semanas del envenenamiento silencioso. Los primeros días del matrimonio, que la pareja pasó en casa que don Jacinto había alquilado en la calle de Tinoco y Palacios, a 6 cuadras de la parroquia de la Soledad, transcurrieron con normalidad aparente, que los observadores externos notaron visitas de los padres de Manuela durante primera semana, instalación de los muebles y de los objetos del ajuar que habían sido transportados desde casa de los Ortiz, y establecimiento de rutinas domésticas que incluían empleada que venía 3 veces por semana para limpiar y para lavar. Manuela usó los zapatos durante la ceremonia y durante la recepción, que duró aproximadamente 8 horas continuas desde las 3 de la tarde, cuando la ceremonia comenzó, hasta las 11 de la noche, cuando los últimos invitados se retiraron, período durante el cual estuvo mayormente de pie o caminando porque protocolo de recepción requería que los novios circularan entre los invitados, recibiendo felicitaciones y conversando, período de contacto prolongado que fue la primera exposición significativa al arsénico que los zapatos contenían. Al final de esa primera noche, cuando Manuela se quitó los zapatos para dormir, notó que las plantas de los pies tenían enrojecimiento leve, que atribuyó a que los zapatos nuevos habían rozado durante horas. Enrojecimiento que, aunque no era doloroso, sí generaba sensación de calor, que ella mencionó a don Jacinto, quien respondió que era normal con zapatos nuevos y que desaparecería a medida que el cuero se ablandara con el uso. Durante la segunda semana después de la boda, Manuela continuó usando los zapatos regularmente, porque don Jacinto insistía en que lo hiciera con el argumento ya mencionado de que necesitaban ser domados. Argumento que, aunque era real como práctica general de adaptación de zapatos nuevos, era en este caso pretexto para asegurar exposición continua al arsénico. Uso que significaba que durante varias horas, cada día, las plantas de los pies estaban en contacto con la sola interior, tratada con arsénico, contacto que producía absorción continua del metal que se acumulaba en los tejidos del cuerpo, particularmente en riñones, donde el arsénico interfería con procesos de filtración que los riñones realizaban constantemente para eliminar desechos del torrente sanguíneo. En hígado, donde el arsénico se acumulaba en células hepáticas, interfiriendo con funciones metabólicas que el hígado realizaba, incluyendo producción de proteínas sanguíneas y procesamiento de toxinas. Y en sistema nervioso, donde el arsénico dañaba las neuronas mediante interferencia con procesos de generación de energía celular, que son particularmente importantes en células nerviosas, porque éstas requieren energía constante para mantener potenciales eléctricos que permiten transmisión de señales nerviosas, daño que, aunque era microscópico en sus etapas iniciales, eventualmente se manifestaba en síntomas que el organismo no podía compensar, porque la capacidad de reparación celular era superada por la velocidad con que el daño se acumulaba. Los primeros síntomas sistémicos que Manuela experimentó aparecieron durante la tercera semana después de la boda e incluían náusea que comenzaba por las mañanas y que persistía durante el día, haciendo que comer fuera desagradable. Debilidad que se manifestaba como sensación de que cualquier actividad física requería esfuerzo desproporcionado,
y dolor abdominal, que era dolor tipo cólico, que aparecía en oleadas y que era suficientemente intenso para que Manuela lo mencionara a su madre durante visita que doña Remedios realizó el día 25 después de la boda. Doña Remedios, que escuchó la descripción de los síntomas con alarma que las madres experimentan cuando sus hijas están enfermas, insistió en llamar al médico don Pascual Vasconcelos, que era médico que había atendido a familia Ortiz durante años. Médico que examinó a Manuela el día 27 después de la boda y que diagnosticó cólico nervioso con componente dispéptico, que era diagnóstico que en la medicina del siglo XIX se aplicaba a variedad de síntomas gastrointestinales que no tenían causa obvia, diagnóstico que implicaba que los síntomas eran resultado de tensión emocional que los médicos de época consideraban particularmente común en mujeres jóvenes que atravesaban cambios vitales importantes como el matrimonio, diagnóstico que el doctor Vasconcelos acompañó con prescripción de tintura de opio en dosis pequeñas para controlar el dolor y de dieta blanda que incluía caldos y pan tostado, que eran los alimentos que los médicos consideraban más fáciles de digerir. La cuarta semana después de la boda, los síntomas habían intensificado con la progresión que el envenenamiento por arsénico produce cuando la exposición continúa sin interrupción. La náusea se había vuelto más severa, causando vómito, que aunque no era continuo, sí era suficientemente frecuente para que Manuela perdiera peso. Visiblemente, la debilidad se había profundizado hasta punto en que levantarse de la cama requería esfuerzo considerable y caminar hasta otra habitación causaba agotamiento que requería descanso. El dolor abdominal se había vuelto más intenso y más constante, transformándose de cólico intermitente en dolor que estaba presente todo el tiempo con intensidad variable. Y habían aparecido síntomas neurológicos que incluían hormigueo en manos y en pies que Manuela describía como sensación de que miles de agujas estaban pinchando la piel, y confusión mental que se manifestaba como dificultad para concentrarse y para recordar cosas que había hecho o dicho minutos antes. El doctor Vasconcelos, que fue llamado nuevamente el día 34 después de la boda, cuando doña Remedios, que visitaba a su hija diariamente, vio que el deterioro continuaba a pesar del tratamiento prescrito, examinó a Manuela con atención que la gravedad de los síntomas requería y encontró además de los síntomas ya descritos, palidez extrema de piel y de mucosas que era señal de anemia, pulso débil y rápido que era señal de que el corazón estaba trabajando con dificultad para compensar, la pérdida de capacidad de transporte de oxígeno de la sangre, y edema en piernas, que era acumulación de líquido en tejidos, que indicaba que los riñones no estaban funcionando con eficiencia normal. El doctor Vasconcelos, que ante este cuadro consideró diagnósticos que incluían anemia grave de causa no determinada, nefritis, que era inflamación de riñones, y posiblemente tuberculosis, que era enfermedad que causaba debilidad progresiva, aunque normalmente se asociaba con síntomas respiratorios que Manuela no presentaba, prescribió hierro para la anemia y sugirió que Manuela fuera trasladada a casa de sus padres, donde cuidado familiar podría ser más intenso que el que empleada doméstica que venía 3 veces por semana podía proporcionar. Don Jacinto, que escuchó esta sugerencia, respondió con vacilación visible que el doctor Vasconcelos notó, pero que en el momento interpretó como reticencia natural de esposo a separarse de esposa enferma, vacilación que después de varios minutos de conversación se transformó en aceptación de la propuesta cuando el doctor Vasconcelos explicó que el cuidado que Manuela requería en esa etapa era más intenso de lo que casa con empleada intermitente
podía proporcionar. Manuela fue trasladada a casa de sus padres el 35 días después de la boda, trasladada en carruaje que don Belisario contrató específicamente para ese propósito, porque caminar era imposible para Manuela en su estado de debilidad, y fue instalada en su habitación de infancia, donde doña Remedios y la hermana Rosario establecieron turnos de cuidado que aseguraban que alguien estuviera con ella constantemente. Capítulo 5. La hermana que notó los zapatos. Rosario Ortiz, que era la hermana menor de Manuela, y que durante los 2 días que siguieron al traslado de su hermana a casa de los padres, estuvo a su lado durante las noches cuando doña Remedios descansaba, porque el cuidado de persona gravemente enferma era labor agotadora que requería que las cuidadoras se turnaran para no agotarse ellas mismas, que había desarrollado durante esos 2 días rutina de cuidado que incluía cambiar la ropa de cama que el sudor de las fiebres empapaba, administrar pequeñas cantidades de agua y de caldo que eran lo único que Manuela podía tolerar sin vomitar inmediatamente, y limpiar la piel con paños húmedos que proporcionaban alivio temporal del calor que la fiebre producía. Fue la persona que notó el detalle que iniciaría la cadena de descubrimiento que revelaría la verdad sobre lo que estaba causando la enfermedad de Manuela. Durante la segunda noche después del traslado, cuando Rosario ayudaba a Manuela a cambiar de ropa para dormir, porque la ropa estaba empapada con el sudor que la fiebre había producido durante la tarde, procedimiento que requería levantar a Manuela en posición sentada con ayuda de almohadas, porque ella ya no tenía fuerza para sentarse sola, quitar la camisa de dormir húmeda pasándola cuidadosamente por la cabeza para no causarle molestia adicional, limpiar su cuerpo con paño húmedo con movimientos suaves que no irritaran la piel que estaba extraordinariamente sensible, y ponerle camisa limpia antes de acostarla nuevamente. Notó que las plantas de los pies de su hermana tenían no solo el enrojecimiento que había sido visible desde la primera semana, sino también descamación de la piel, que era pérdida de capas superficiales de epidermis, dejando zonas donde la dermis estaba expuesta, creando apariencia de quemadura química que Rosario, que no tenía formación médica, reconoció sin embargo, porque había visto quemaduras similares en manos de empleada que había derramado lejía sobre su piel durante el lavado de ropa. Y cuando preguntó a Manuela qué había causado eso, su hermana respondió con la confusión mental que el arsénico estaba produciendo mediante interferencia con funciones cerebrales que incluían memoria reciente y capacidad de concentración que no sabía, pero que le dolían los pies desde que había comenzado a usar los zapatos nuevos que don Jacinto le había regalado. Respuesta que, aunque era dada con confusión, contenía elemento de conexión temporal que Rosario notó inmediatamente. El dolor de pies había comenzado con los zapatos. Rosario, que tenía 18 años y que no tenía formación médica, pero que tenía la observación aguda que algunas personas poseen independientemente de su educación formal, hizo conexión que en retrospectiva parece obvia, pero que en el momento requería salto intelectual considerable. Si los pies de Manuela habían comenzado a presentar problemas cuando comenzó a usar los zapatos, y si la enfermedad sistémica había comenzado semanas después, cuando el uso de los zapatos había continuado, quizás había relación causal entre los zapatos y la enfermedad. Rosario, durante esa misma noche, después de que Manuela se durmió, fue a buscar los zapatos que habían sido traídos junto con las otras pertenencias de Manuela desde la casa que compartía con don Jacinto, zapatos que encontró en la maleta de ropa, y los examinó con atención, que la hipótesis que había formado requería examen, durante el cual notó que la sola interior de los zapatos tenía textura que era diferente de la textura ordinaria de cuero. Era más suave, pero también más aceitosa, como si
hubiera sido tratada con algo que había penetrado la fibra del cuero, y que cuando pasó el dedo por la superficie y luego olió el dedo, había olor débil, que no era el olor de cuero ordinario, ni el olor de aceite de uso común para tratar cuero, sino algo diferente, que ella no pudo identificar, pero que le pareció suficientemente inusual para que durante la mañana siguiente lo mencionara a su madre. Doña Remedios, que escuchó la observación de Rosario con la atención de quien reconoce cuando su hija está diciendo algo importante, aunque no sepa exactamente qué es ese algo, tomó los zapatos y los llevó esa misma mañana al doctor Vasconcelos durante visita que él realizaba para examinar a Manuela. Mostró al médico las plantas de los pies con la descamación que Rosario había notado y preguntó si era posible que los zapatos estuvieran causando daño a los pies y quizás también contribuyendo a la enfermedad sistémica. El doctor Vasconcelos, que aunque era médico general, con formación de época que no incluía toxicología especializada, sí tenía conocimiento suficiente de farmacología y de venenos para reconocer cuando situación merecía investigación más profunda. Examinó los zapatos con atención que la pregunta de doña Remedios requería. Notó la misma textura inusual de la sola interior que Rosario había notado, y dijo que consultaría con el boticario don Melchor Palacios, que era experto en química de Oaxaca más, reconocido y que tenía en su botica instrumentos y reactivos que permitían realizar análisis básicos de sustancias. El doctor Vasconcelos llevó los zapatos al boticario don Melchor esa misma tarde. Explicó la situación, incluyendo los síntomas de Manuela y la observación de Rosario sobre los pies y sobre la textura de los zapatos, y solicitó análisis de la sola interior para determinar si contenía algún compuesto que pudiera estar causando daño. Don Melchor, que era boticario de 52 años, con formación en química que había recibido en Ciudad de México, donde había estudiado en la Escuela de Medicina durante 3 años, antes de regresar a Oaxaca para establecer su botica, que había operado durante 25 años, atendiendo no solo necesidades farmacéuticas ordinarias de la población, sino también realizando análisis químicos que médicos y autoridades solicitaban cuando casos lo requerían, que durante su carrera había desarrollado reputación de ser experto confiable cuyas opiniones eran respetadas tanto por profesionales médicos como por funcionarios judiciales. Realizó análisis durante las siguientes 24 horas usando los métodos que los boticarios de época aplicaban para detección de venenos con rigor que el caso merecía. Raspó pequeña cantidad del material de la sola interior de los zapatos usando cuchilla limpia que no había sido usada para ningún otro propósito para evitar contaminación cruzada, que podría falsear resultados. Colocó el material raspado en crisol de porcelana que había limpiado previamente con agua destilada. Lo disolvió en agua acidificada mediante adición de ácido sulfúrico diluido, que era reactivo, que facilitaba disolución de compuestos de arsénico. Filtró la solución para remover partículas insolubles que podrían interferir con test posterior. Y aplicó el test de Marsh, que era método de detección de arsénico, que químico británico James Marsh había desarrollado en 1836, después de caso judicial, en que acusado de envenenamiento había sido absuelto, porque método de detección disponible en ese momento no era suficientemente sensible para detectar arsénico en concentraciones pequeñas. Test que consistía en añadir zinc metálico a la solución que se sospechaba, contenía arsénico en presencia de ácido sulfúrico, produciendo hidrógeno naciente que reducía cualquier arsénico presente a gas arsina, que era compuesto volátil, que cuando era
conducido mediante tubo de vidrio hacia llama caliente, se descomponía, depositando arsénico metálico en superficie fría, que era colocada sobre la llama, formando depósito que tenía apariencia de espejo de color gris oscuro a negro, dependiendo de cantidad de arsénico presente, espejo que era señal inequívoca de presencia de arsénico en la muestra original, y que además podía ser usado para estimar concentración aproximada de arsénico mediante comparación con estándares de concentración conocida. El test produjo resultado positivo con intensidad que indicaba concentración significativa de arsénico en el material de la sola interior de los zapatos. Don Melchor, que completó el análisis en la tarde del día 37 después de la boda, envió mensaje urgente al doctor Vasconcelos informando del resultado y sugiriendo que si Manuela había estado usando los zapatos durante semanas, la cantidad de arsénico que había absorbido a través de la piel de las plantas de los pies podría ser suficiente para causar todos los síntomas que presentaba. El doctor Vasconcelos, que recibió el mensaje esa tarde, fue inmediatamente a casa de los Ortiz, donde informó a don Belisario y a doña Remedios del descubrimiento. Explicó que el arsénico en los zapatos no podía ser explicado por contaminación accidental, porque la concentración era demasiado alta, y porque la distribución uniforme en toda la superficie de la sola interior indicaba aplicación deliberada, y recomendó que se reportara inmediatamente a las autoridades, porque el envenenamiento deliberado era crimen que requería investigación y que don Jacinto, que había entregado los zapatos a Manuela, era el sospechoso obvio. Manuela Ortiz murió en la noche del 26 de octubre de 1869, 38 días después de la boda, con su madre y su hermana Rosario a su lado. Murió de envenenamiento por arsénico que su organismo ya no pudo compensar, a pesar de que el uso de los zapatos había sido discontinuado cuando fue trasladada a casa de sus padres, porque el daño acumulado durante 5 semanas de exposición era irreversible. Capítulo 6. La investigación del zapatero inocente. El jefe político de Oaxaca, en 1869, era don Máximo Carranza, que llevaba 3 años en el cargo y que había manejado varios casos de crímenes graves durante ese período, aunque ninguno con la particularidad de envenenamiento mediante zapatos, que era método que él nunca había encontrado en su experiencia ni había leído en la literatura sobre crímenes que ocasionalmente consultaba. El reporte del doctor Vasconcelos, que llegó a la jefatura en la mañana del 27 de octubre, con el análisis del boticario don Melchor como evidencia del arsénico en los zapatos, fue suficiente para que don Máximo iniciara investigación inmediata con orden de arresto de don Jacinto Paredes, que fue ejecutada esa misma tarde cuando agentes se presentaron en su casa y lo condujeron a la jefatura, donde fue informado de los cargos de homicidio mediante administración de veneno. La primera línea de investigación que don Máximo siguió fue verificar si el zapatero don Aparicio Valdivia, que había fabricado los zapatos, había sido cómplice de don Jacinto en la preparación del veneno, o si había sido simplemente artesano inocente que había producido zapatos normales sin saber que serían después tratados con arsénico por quien los había encargado. El interrogatorio de don Aparicio, que fue conducido por don Máximo personalmente el 28 de octubre, en presencia del fiscal don Hermenegildo Sosa, que había sido designado para el caso, reveló que el zapatero había fabricado los zapatos según especificaciones normales, sin ningún tratamiento especial de la sola interior más allá del aceite ordinario que se aplicaba para suavizar el cuero, que había entregado los zapatos a don Jacinto una semana antes de la boda, según instrucción que don Jacinto había dado, y que no había vuelto a ver los zapatos después de la entrega. El testimonio de don Aparicio fue corroborado
por el análisis adicional que don Melchor realizó de los zapatos a solicitud de don Máximo. Análisis que encontró que el aceite en el que el arsénico estaba disuelto era aceite de linaza, que no era el aceite ordinario que los zapateros usaban para tratar cuero, que era aceite de pescado o aceite de semilla de algodón, diferencia que indicaba que el tratamiento de la sola interior con arsénico había sido realizado por persona diferente del zapatero, usando material diferente del que Zapatero habría usado. El interrogatorio de don Jacinto, que fue conducido durante varios días entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre, siguió patrón que don Máximo había visto en otros casos de crímenes premeditados. Negación inicial completa, afirmando que no sabía que los zapatos contenían arsénico y que si lo contenían debía ser resultado de error del zapatero o de contaminación accidental. Afirmación de que él amaba a su esposa y que no tenía motivo para desear su muerte. Y cuando confrontado con la evidencia del análisis que descartaba contaminación accidental, y con el testimonio del zapatero que establecía que los zapatos habían salido del taller sin tratamiento especial, cambio a estrategia de silencio que el fiscal Sosa interpretó correctamente como señal de que don Jacinto había comprendido que la evidencia hacía insostenible cualquier versión alternativa de los hechos. La investigación de los motivos, que fue conducida mediante revisión de las finanzas de don Jacinto, reveló que tenía deudas que sumaban aproximadamente 4,000 pesos con acreedores que incluían prestamistas, comerciantes y dueño de la casa que alquilaba. Deudas que la dote de Manuela, que como viudo heredaría, habría saldado completamente, dejando además capital suficiente para vivir con comodidad durante años. La investigación también reveló, mediante correspondencia con autoridades en Puebla, que don Jacinto había sido despedido de empleo anterior por irregularidades y que había llegado a Oaxaca con reputación que había ocultado durante su estancia en la ciudad, presentándose como persona confiable, sin historia problemática. Capítulo 7. El juicio de los zapatos envenenados. El juicio de don Jacinto Paredes comenzó ante el Tribunal de Primera Instancia de Oaxaca el 15 de enero de 1870, presidido por el juez don Isidro Hernández, que era magistrado de considerable reputación en Oaxaca, con 20 años de experiencia, presidiendo casos civiles y penales. La sala del tribunal estaba llena desde primera hora, porque el caso había capturado atención de la ciudad con intensidad que casos ordinarios no generaban, atención que derivaba de la particularidad del método de envenenamiento, que aunque era conocido en literatura sobre crímenes, era extraordinariamente raro en práctica real, y que además tenía elemento de perversión del gesto de regalo, que hacía el crimen particularmente perturbador, porque convertía expresión de afecto en instrumento de muerte. La evidencia que el fiscal Sosa presentó era sólida. El análisis del boticario don Melchor, que confirmaba arsénico en los zapatos en concentración que no podía ser explicada por contaminación accidental. El testimonio del zapatero don Aparicio, que establecía que los zapatos habían sido entregados a don Jacinto sin tratamiento especial. El testimonio del doctor Vasconcelos sobre los síntomas de Manuela, que eran consistentes con envenenamiento por arsénico, y sobre la descamación de las plantas de los pies, que indicaba contacto prolongado con sustancia irritante. El testimonio de Rosario sobre su observación de los zapatos y sobre la conexión que había hecho entre los zapatos y la enfermedad, y el análisis financiero que revelaba deudas de don Jacinto y motivo económico para desear muerte de su esposa. El testimonio más impactante fue el de doña Remedios, que describió los últimos días de su hija, el sufrimiento que había experimentado, y la ironía dolorosa de que el regalo que había parecido expresión de cuidado había sido en realidad instrumento de su destrucción.
testimonio que doña Remedios presentó con la claridad que el dolor profundo a veces produce cuando transforma la experiencia personal en narrativa que debe ser compartida, porque el silencio sería traición a quien sufrió y a quien murió sin entender completamente por qué su cuerpo la estaba traicionando. «Mi hija», dijo doña Remedios, con voz que todos en la sala escucharon en silencio absoluto, que el respeto y la compasión producen cuando el testimonio que se escucha es el de madre que describe la muerte de su hija, voz que mantenía control, aunque todos podían percibir el esfuerzo que ese control requería. Usó esos zapatos porque confiaba en el hombre que se los dio. Los usó durante la boda porque él le pidió que lo hiciera, diciéndole que eran especiales y que representaban el inicio de nueva vida. Los siguió usando durante semanas, porque él insistió en que necesitaban ser domados, y porque ella creía que el malestar en los pies era consecuencia natural de zapatos nuevos que todos experimentan. Y murió, porque esa confianza fue traicionada de la manera más cruel que puedo imaginar. El hombre que debería haberla protegido fue el que la envenenó día tras día, mediante regalo que ella creía era muestra de amor. Cada paso que daba con esos zapatos era paso que la acercaba a su muerte, y ella no lo sabía. Yo no lo sabía. Nadie lo sabía excepto él. Y cuando los síntomas comenzaron y ella estaba confundida y asustada porque no entendía qué estaba pasando con su cuerpo, él seguía insistiendo que usara los zapatos. Eso es lo que no puedo perdonar. No solo que planeara matarla, sino que la mantuviera usando el instrumento de su muerte mientras ella sufría. La defensa de don Jacinto, encabezada por el abogado don Fermín Alvarado, intentó argumentar que no había evidencia directa de que don Jacinto hubiera aplicado el arsénico a los zapatos, que podría haber sido aplicado por otra persona sin su conocimiento, y que la mera posesión de los zapatos entre el momento en que el zapatero los entregó y el momento en que don Jacinto los dio a Manuela no era prueba suficiente de culpabilidad. El fiscal Sosa respondió que don Jacinto era la única persona que había tenido acceso a los zapatos durante el periodo entre la entrega del zapatero y la entrega a Manuela, que don Jacinto era la única persona que tenía motivo para envenenar a Manuela, y que la combinación de estos dos elementos con la evidencia del arsénico en los zapatos era suficiente para establecer culpabilidad más allá de duda razonable. El veredicto llegó el 30 de enero. Don Jacinto Paredes, culpable de homicidio premeditado mediante administración de veneno. La sentencia fue pronunciada el 5 de febrero, muerte por fusilamiento. Don Jacinto Paredes fue ejecutado en el patio de la cárcel de Oaxaca el 15 de marzo de 1870. El capellán que lo acompañó registró que en sus últimas palabras dijo: «Los zapatos eran perfectos, el método era correcto. El único error fue que alguien los notara». Epílogo: los zapatos que nunca debió usar. Las consecuencias del caso se extendieron en múltiples direcciones, afectando no solo a las personas directamente involucradas, sino también a las prácticas comerciales y médicas de la región, que aprendieron de la historia lecciones que transformaron manera en que ciertos aspectos de la vida cotidiana eran manejados. La familia Ortiz continuó con el almacén de textiles, aunque don Belisario nunca se recuperó completamente de la pérdida de su hija en el sentido emocional que la recuperación completa requeriría. Recuperación que habría implicado capacidad de pensar en Manuela sin que el pensamiento trajera consigo el dolor agudo de la ausencia y la pregunta que nunca tendría respuesta satisfactoria de por qué había confiado en don Jacinto sin verificar su historia con más profundidad, pregunta que doña Remedios, en conversaciones privadas con su esposo durante los años que siguieron al juicio, le recordaba que no debía atormentarse con ella,
porque la verificación exhaustiva que habría revelado el pasado de don Jacinto en Puebla no era práctica que familias de clase media de Oaxaca pudieran realizar rutinariamente, dado que requería recursos y conexiones que ellos no tenían, pero que don Belisario nunca pudo abandonar completamente, porque era pregunta que su conciencia de padre le presentaba regularmente durante el resto de su vida. Rosario, que había hecho la observación crucial sobre los zapatos que había iniciado la cadena de descubrimiento, que eventualmente reveló la verdad sobre el envenenamiento, se casó en 1872 con hombre de Oaxaca que conoció después del juicio mediante familia amiga que consideró que Rosario merecía oportunidad de construir vida propia que no estuviera definida completamente por la tragedia que había afectado a su familia, matrimonio que según personas que conocían a la pareja era unión en que ambos encontraron felicidad, que aunque nunca era completamente libre del peso de lo que había pasado, sí proporcionaba base para vida que valía la pena ser vivida, y durante el cual Rosario tuvo 3 hijos que nacieron entre 1874 y 1879, hijos a quienes cuando crecieron les contó la historia de su tía Manuela, no para atormentarlos con tragedia, sino para enseñarles que la observación cuidadosa y la disposición a actuar sobre lo que se observa pueden ser diferencia entre descubrir verdad y permitir que crimen permanezca oculto. El boticario don Melchor publicó descripción del caso en Revista Médica de Ciudad de México durante el año de 1870, con título Sobre el envenenamiento por arsénico mediante absorción dérmica, caso de calzado contaminado en Oaxaca, en que describía sin identificar nombres específicos, pero con suficiente detalle clínico y químico, para que médicos y boticarios que leyeran el artículo pudieran reproducir tanto el análisis químico que él había realizado como reconocer el cuadro clínico en casos futuros si se presentaran, artículo que argumentaba que los médicos debían considerar rutas inusuales de envenenamiento, incluyendo absorción dérmica, mediante objetos de uso cotidiano que normalmente no serían sospechados como fuentes de veneno, que los boticarios debían ser consultados cuando cuadros clínicos no respondían a tratamientos ordinarios porque análisis químico podía revelar causas que examen clínico solo no podía identificar, y que las autoridades judiciales debían preservar objetos sospechosos como evidencia en lugar de devolverlos a familias o de descartarlos, porque análisis posterior con técnicas mejoradas podría proporcionar información adicional que análisis inicial no había revelado. Artículo que fue citado en discusiones posteriores sobre toxicología forense en México y que contribuyó modestamente al desarrollo de protocolos que médicos forenses usarían durante las décadas siguientes, cuando casos de envenenamiento requerían investigación sistemática. Los zapatos fueron preservados como evidencia en el archivo del tribunal, con nota que decía: calzado de cuero tratado con arsénico, instrumento del homicidio de Manuela Ortiz, conservar como precedente. El zapatero don Aparicio sufrió pérdida temporal de clientela porque algunas personas asociaban su nombre con el caso, aunque investigación había establecido su inocencia. Eventualmente, su reputación se recuperó cuando quedó claro que había sido víctima de circunstancias. Descansa en paz, Manuela Ortiz. Usaste esos zapatos porque confiaste en quien te los dio. Caminaste con ellos durante tu boda sin saber que cada paso era paso hacia tu muerte. Que tu historia sea recordatorio de que los instrumentos del crimen pueden ser cualquier cosa, incluso los regalos más hermosos, cuando están en manos de quien ha elegido el camino del mal. Si esta historia que viene de los valles de Oaxaca te ha llegado al interior, donde guardamos lo que importa, te invito a dejar tu me gusta
a suscribirte al canal y a activar la campanita. ¿Qué te impacta más? El método de envenenamiento mediante los zapatos, la observación de Rosario que inició el descubrimiento, o las últimas palabras de don Jacinto admitiendo que el único error fue que alguien notara los zapatos. Comparte en los comentarios. Gracias. Hasta el próximo caso.